Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Nos han dicho que empecemos puntuales porque entramos en streaming, por lo tanto mi saludo no solamente va a los que estáis aquí en nuestra sede, sino a la gente que se está incorporando a través de las nuevas tecnologías en un espacio muy tecnológico, un encuentro muy tecnológico, ¿no? Para mí es un placer, desde luego como directora de esta fundación, recibir y acoger un encuentro de la FECIT. Me llamó mi querida amiga Inma y nos dijo, oye, ¿qué os parece si presentamos los resultados de la encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología en vuestra sede? Le dije, dime día y dime hora y estaremos encantados, ¿no? Desde luego creemos que el trabajo que está haciendo la Fundación y su directora, Inma, es un trabajo extraordinario por intentar, como decía ella antes, ¿no?, traducir la ciencia a la ciudadanía, por intentar acercar la ciencia y la tecnología a la población en general y en esa labor de divulgación, de estudio, de investigación y en este caso de este informe extraordinario que hoy presentáis, para nosotros es un placer acogerlo en esta casa, que es la Casa del Pensamiento, la Casa de la Ciencia, donde se confluyen, ¿no?, dos de los grandes intelectuales de nuestro país, Ortega y Gasset y Gregorio Marañón, y por lo tanto el sentido de una casa como la nuestra es el ser capaces de dialogar, pensar juntos y desde luego en nuestro caso acercar, ¿no?, lo que es en este caso la ciencia y la tecnología al resto de la ciudadanía, ¿no? Esta es una casa abierta, esta es una casa para el debate, para el diálogo y por lo tanto siéntanse ustedes como en su propio lugar. Gracias, Inma, por contar con nosotros, gracias por el trabajo que estáis haciendo. Es un placer acompañaros en esta etapa, desde el Consejo de Fundaciones que decíamos antes y desde luego en aquellos objetivos que nos son comunes y desde luego muchas gracias por estar hoy aquí. Doy la palabra a Inma Inmaculada Aguilar Nacher, directora de la FECIT. Buenos días. Muchas gracias, Lucía, lo primero por tu bienvenida. Para nosotros también es un placer y además un relato creo que muy importante, ¿no?, el que trasladamos haciendo esta presentación de los resultados de la encuesta en este lugar, en la Fundación Ortega Marañón. Y nos compartimos muchos objetivos, las dos fundaciones, tanto la FECIT como la Ortega Marañón, en esa importancia que le damos a la transferencia del conocimiento a públicos muy diversos, ¿no?, a personas y a colectivos muy diversos. Nosotros en concreto sí nos dirigimos muy directamente al personal investigador, también a los periodistas, a las entidades públicas, también privadas, a las fundaciones, todo ese colectivo de grupos de personas que trabajan en el ámbito de la ciencia y en la ciencia pública, que es un concepto que nos gusta mucho subrayar, ¿no? Nos movemos dentro de esa idea de la ciencia pública, igual que hablamos de educación pública, de sanidad pública. También hablamos de ciencia pública en su doble sentido, en el sentido de financiada por fondos públicos, pero también como servicio público. También nos interesa la ciencia inclusiva, también nos movemos en la ciencia diversa, en definitiva, en la ciencia con y para la ciudadanía. La idea de ser nexo de unión entre públicos diversos y la ciencia con ese objetivo de avanzar hacia una sociedad que tenga una capacidad de pensamiento crítico, como es uno de los sellos que tiene la Fundación Ortega Marañón, con el compromiso con la ciencia, con el conocimiento, de manera que caminemos, ¿no?, hacia una ciudadanía informada, crítica a la hora de tomar decisiones sobre cuestiones clave que le afectan en su vida cotidiana. Por eso nos parece imprescindible tomar el pulso a esa relación entre ciencia y sociedad, algo que nosotros, FECIT, lleva con particular detalle desde el año 2002. Yo solamente llevo 2 años. O sea que ha habido equipos anteriores que han estado presentes en esta intención, ¿no?, de conocer a través de la encuesta de percepción social de la ciencia y tecnología resultados como los que hoy presentamos aquí, en este caso en la encuesta que se realizó en 2022. Esta encuesta, yo estoy particularmente orgullosa de esta encuesta, de este trabajo y del equipo que la lleva a cabo. Es un referente porque es la única que existe en España de estas características y con esta dimensión.
estamos muy orgullosos también porque es una encuesta muy citada en trabajos de investigación de muy alto nivel. Somos muy citados en los papers. Y esta encuesta, como sabéis, la realizamos de manera bienal y con un largo recorrido que incluye, como sabéis, 11 ediciones y nos permite observar los cambios, las tendencias y los elementos que despuntan entre la sociedad en diferentes grupos de población. A lo largo de estas ediciones se han mantenido varias preguntas recurrentes en las 11 ediciones con el objetivo sociológico de trazar tendencias, de hacer prospectiva y sobre todo de conservar el histórico, ¿no? Esto nuestro equipo de sociólogos nos lo subrayan muy habitualmente. Esas 6 grandes cuestiones que la encuesta trata de analizar a través del histórico del tiempo son el interés por los temas relacionados con la ciencia, el consumo de información científica, la percepción sobre la profesión científica, la ciencia y la sociedad y el apoyo institucional a la ciencia y también los hábitos relacionados con ella. En definitiva, es una visión única de cómo ha evolucionado la percepción que tiene la ciudadanía sobre la ciencia y la tecnología. En esta evolución hay algunos datos para el optimismo. Entre el año 2002 y el 22, que es el periodo que hemos recorrido a través de las 11 ediciones, el porcentaje de personas que se declaran interesadas por la ciencia y el número de personas que participa en actividades de divulgación científica. Es decir, esto ha ido creciendo. También hemos visto cómo las fuentes de información han ido cambiando en estas 11 ediciones a medida que las tecnologías iban incorporándose a la vida cotidiana y iban impulsando el concepto de web social o el de redes sociales y las plataformas de vídeo, como los canales de información que han ido sustituyendo a otros medios como la prensa escrita, en papel sobre todo, y más entre la población joven, que particularmente creemos que es un segmento importantísimo de cara a la relación inmediata y futura entre la ciencia y la sociedad. También hemos visto que hay percepciones de la sociedad que no han cambiado en 20 años, como la imagen tan positiva que tiene la sociedad de los científicos y las científicas. En unos momentos vamos a conocer esos nuevos datos que permitirán añadir más información a esta breve radiografía sobre la percepción. Pero además, como novedad, en la edición 2022 que hoy les presentamos, hemos incluido algunas preguntas nuevas que nos permiten indagar en aspectos también nuevos relacionados con la ciencia, su comunicación, instituciones científicas y el personal investigador. No voy a desvelar nada de los resultados obtenidos, de hecho no me han dejado que vea nada. Me han pasado unos pequeños datos, pero casi como aperitivo, así que voy a asistir también en directo a conocer este trabajo. No les desvelo nada porque con nosotros van a estar Celia Díaz, que es socióloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, y también Pablo Cabrera, investigador del Institute for Social and Economic Research de la Universidad de Essex en el Reino Unido, que también nos acompaña. Ambos son codirectores científicos de la encuesta y a continuación nos van a presentar los resultados en profundidad. Y, por supuesto, recordaros que tras esta presentación, toda la información relativa a la encuesta de la última edición estará disponible en la web de FECIT. Lo que sí puedo decirles y afirmar con rotundidad es que los resultados de las diferentes encuestas de percepción social de la ciencia avalan sin ninguna duda la necesidad de trabajar por conseguir que la cultura científica impregne el tejido social. Por ello, es imprescindible también observar y no perder nunca ese pulso de cómo evoluciona en la sociedad. Yo ya les dejo en manos de Celia y de Pablo, que nos van a explicar esos resultados y van a desvelar ya la incógnita, ¿no?, de qué ha pasado en 2022 respecto a la encuesta. Gracias.
Buenos días, muchas gracias Inma, muchas gracias directora, gracias a todas y a todos por estar aquí. Para mí es un enorme placer participar en esta encuesta, codirigirla con Pablo Cabrera y además contar pues, con toda la experticia y el buen hacer del Departamento de Cultura Científica de la FECIT, especialmente pues, con Rosa y con Cintia. Sin más preámbulos, lo que voy a hacer es presentar ya, siempre me pasa igual. Una de las cosas más llamativas de esta encuesta es la muestra que tiene. Tenemos una muestra de 6.052 personas en España. El universo de estudio son todas las personas de más de 15 años que además residen en el territorio español o que han nacido en el territorio nacional. El muestreo es polietápico y están distribuidas por comunidad autónoma y tamaño de hábitat, con lo cual son datos representativos. La encuesta se realiza cara a cara, otra cosa que es bastante particular de esta encuesta, en el domicilio, y el trabajo de campo en este caso se realizó del 3 de octubre al 11 de noviembre de 2022. Se realizó por la empresa Ikerfeld. El bloque 1 de preguntas hace referencia al interés por los temas científicos y tecnológicos. Cuando la ciudadanía menciona espontáneamente qué temas le interesan, 1 de cada 5 personas señala la ciencia y la tecnología. Como vemos en el gráfico, es muy parecido al interés que muestran también por la educación o por otros temas como medio ambiente y ecología. Está por detrás de viajes, turismo o cine, arte y cultura, que son dos ámbitos que han crecido especialmente después de la pandemia. Algo muy diferente vemos cuando preguntamos por el interés, el grado de interés que muestran las personas cuando les preguntamos por algunos temas en concreto. Aquí vemos que la ciencia y la tecnología tienen un interés intermedio, con un 3,36 de media sobre 5. Otros temas que más interesan también están muy relacionados, están íntimamente relacionados con la ciencia y la tecnología, como son la alimentación y el consumo o la medicina y la salud, también el medio ambiente y la ecología. Como ya anunciaba la directora, es verdad que han aumentado mucho en esta última encuesta las personas que realizan actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología en este último año, especialmente hablar o charlar de ciencia e investigación con amigos y familiares. Vemos que 6 de cada 10 personas afirman haberlo realizado y también ver o escuchar problemas de televisión o radio sobre ciencia. Algo menos, 3 de cada 10, pero también es muy reseñable, leen libros o revistas de divulgación científica y también otras 3 personas de cada 10 han visitado museos de ciencia y tecnología. 2 de cada 10 han asistido a actividades de ciencia y tecnología divulgativas como conferencias, encuentros o también ferias, la Semana de la Ciencia, que también la organiza esta casa. Entonces, también vemos que ha aumentado un poco la media con respecto a las veces que se realizan estas actividades. Vemos que hay una media de 2,03 veces que se visitan los museos y algo más alto, 2,66, son las veces que la gente ha visitado, que dicen haber visitado, realizado actividades divulgativas, ¿no? Como ferias o conferencias, etc. Las barreras que más se mencionan cuando la gente dice no haber realizado este tipo de actividades son fundamentalmente la falta de tiempo. Esta sobre todo lo afirman las personas que tienen un alto nivel de estudios, especialmente estudios universitarios, o las personas que están en la franja entre 35 y 44 años. La falta de oferta la mencionan 1/3 de la población y también es fundamentalmente la razón que más argumentan pues, las personas con alto nivel de estudios. La falta de conocimientos también es mencionada por 1/3 de la población, pero esta gente es un perfil diferente, ¿no? Aquí la gente que ve como una barrera, una falta de conocimientos a realizar actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología son fundamentalmente personas con un bajo nivel de estudios y personas mayores. También otra de las cosas que vemos es que la falta de interés, sobre todo, es el principal motivo de las personas más jóvenes, especialmente las mujeres. En el bloque 2 vamos a hablar de la imagen social de la ciencia y la tecnología.
Cuando las personas tienen que hacer un balance sobre los beneficios y los perjuicios de la ciencia y la tecnología, vemos que por primera vez desde 2016 hay una imagen positiva de la ciencia. Dos terceras partes o 2/3 de la población creen que los beneficios superan a los perjuicios que tiene la ciencia y la tecnología. Fundamentalmente, aquí podríamos ver como que la clave es las personas con mayor nivel de estudios son las que en mayor medida están de acuerdo con esta imagen positiva. Esta imagen positiva está muy relacionada o íntimamente vinculada precisamente a algunos aspectos específicos en los que se utiliza la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, vemos como el principal motivo por el que se ve mucho mayores los beneficios que los riesgos de la ciencia es cuando se trata de hacer frente a enfermedades y epidemias, lo cual no es nada raro viniendo de donde venimos, ¿no? Y vemos que también es el valor más alto de la serie. Por otro lado, también la ciencia se percibe como beneficiosa para mejorar la calidad de la vida de las personas. Esto vemos que realmente la ciencia y la tecnología se ve como una cuestión fundamental para hacer frente a los grandes desafíos de la sociedad, ¿no? No solo las enfermedades y la calidad de vida, sino también la conservación del medio ambiente y la naturaleza o el aumento de las libertades individuales, donde la mayor parte de la gente no está de acuerdo con que los beneficios superen a los riesgos, es precisamente en la reducción de diferencias entre países ricos y pobres, ¿no? Esto tendría pues, bastante que desvelar en los diferentes análisis que se pueden ver más adelante. En el bloque 3 vamos a hablar de una de de mis temas favoritos, debo reconocer, que es la confianza en la ciencia, el personal científico y las instituciones. Cuando se pregunta sobre el grado de la confianza, lo que vemos fundamentalmente es que existe un acuerdo mayoritario, como de las 3/4 partes de la población, con el principio de precaución. Este es, si no se desconocen mientras se desconozcan las consecuencias de una nueva tecnología, se debe actuar con precaución, ¿no? Con cautela, sobre todo para proteger la salud o el medio ambiente. Por otro lado, también la mayoría está muy de acuerdo, bastante de acuerdo, con que los ciudadanos deberían tener un papel más importante en las decisiones científicas que les pueden afectar en la vida a cada uno. Casi la mitad está bastante muy de acuerdo con que quienes pagan la investigación influyen en los resultados científicos. Y también con que los conocimientos son la mejor base para elaborar leyes y regulación. Una de las cuestiones que destaca sobre todo de los conocimientos científicos son la mejor base para elaborar leyes y regulaciones es que este también se ve muy afectado, este indicador, por las diferentes crisis que tenemos a lo largo de los últimos años, ¿no? Por ejemplo, este indicador ha subido con respecto a 2020. Cuando se trata del grado de confianza en los científicos, como ya anunciaba Inma, vemos que la gran mayoría de la población cree que los científicos y las científicas son expertos en su campo, o sea, prácticamente no hay duda sobre eso. También la mayoría creen que investigan sobre el bien común, que trabajan de acuerdo a unos procedimientos y reglas estándar, es decir, con el método científico. Además, podemos ver también que hay un amplio desacuerdo con que los resultados científicos no tienen utilidad, ¿no? Por lo que se valora realmente esos resultados de la ciencia. También hay un dato que es que cerca de la mitad de la población, el 40%, sí que está de acuerdo con que los científicos unos días dicen una cosa y otro día la contraria, ¿no? Que esto también tiene que ver con el mismo quehacer de la ciencia y que tiene pues, más cuestiones que analizar con detenimiento. Cuando se trata de conocimiento científico, que viene en el cuarto bloque, lo que vemos es que en general la mayor parte de la gente sabe que el Sol gira alrededor de la Tierra. Es falso, conocen que la Tierra gira alrededor del Sol, también saben que el ser humano no ha convivido con los dinosaurios o que comer una fruta modificada genéticamente no hace que cambien los genes de las personas que lo comen.
No obstante, hay cuestiones que lo vemos una serie detrás de otra, que es que la mayor parte de la gente no sabe que el número pi se puede aplicar, entre otras cosas, en la fabricación de neumáticos. Sí es verdad, algo que hay que destacar es que hay más gente que, especialmente después de la pandemia, ha aprendido que los antibióticos curan solo enfermedades producidas por bacterias, no por virus. Cuando hablamos de los conocimientos del método científico, también hemos visto que casi 3/4 partes de la población entienden que el método científico sirve para producir hallazgos que son válidos en un tiempo determinado, pero que estos pueden cambiar si se descubre una nueva evidencia que los deseche. Hay un 20% que cree que el método científico lo que hace es identificar conocimientos que son inmutables. Ay, disculpad. Otra cuestión que llama la atención, especialmente después de la pandemia, es que la mayor parte de la gente, o bueno, hay una mayor parte de la gente que entiende, tiene un pensamiento científico acerca de cómo se descubren medicamentos nuevos. Entonces, por ejemplo, como veis aquí, el 45,3%, o sea, un dato que ha subido con respecto a 2020, entiende que cómo se produce al fin y al cabo el proceso de doble ciego. Y ahora pasamos al bloque 5 de Ciencia y Tecnología y Medios de Comunicación que va a presentar Pablo. Muchas gracias, Celia. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar ahora hablando de ciencia y comunicación. Y la primera pregunta es ¿qué medios utilizamos para informarnos? Y aquí tenemos dos medios principales, Internet y la televisión. Con una novedad, esta pregunta, que la llevamos realizando desde el año 2002, por primera vez Internet ha superado a la televisión. Hay otros medios por los que nos informamos, también tenemos libros, tenemos la radio, las revistas de divulgación científica o técnica, pero es cierto de que 7 de cada 10 ciudadanos se informan a través de Internet. La pregunta es, ¿qué plataformas utilizan para informarse? Y aquí tenemos que las redes sociales, ya sea las redes sociales genéricamente o las redes sociales de vídeo, hablamos de YouTube, hablamos de Twitch, son las plataformas principales a las que dicen acudir para informarse, seguido por los medios de comunicación generalistas. También destaca Wikipedia y la tendencia ascendente de los medios de comunicación digitales especializados. También en esta edición, por primera vez, hemos preguntado sobre las webs institucionales. Y el 37% de los que dicen informarse a través de Internet utilizan webs institucionales o las han utilizado en algún punto. Hablamos de webs de ministerios, hablamos de webs de consejería, hablamos de webs de universidades. En un entorno tan plural en lo que respecta a medios de comunicación, una pregunta que hemos hecho por primera vez en esta edición es, bueno, ¿y quién es el actor más adecuado para trasladar los avances científicos? Y aquí tenemos una respuesta, una mayoría amplia, que cree que son las universidades y centros de investigación públicos. 8 de cada 10 creen que las universidades públicas y los centros de investigación deben liderar esa transmisión de la información sobre los avances científicos y tecnológicos. Está seguido a mucha distancia por los centros e institutos de investigación privados y divulgadores científicos a través de redes sociales y blogs. También nos ha llamado la atención en esta pregunta que solo el 13% considera que los periodistas serían los que deberían transmitir información sobre avances científicos y tecnológicos. Y una pregunta más, dado que recibimos información de tantas fuentes diversas, en esta edición quisimos preguntar sobre la percepción, acerca de cómo percibimos esa información que recibimos. Y hay un amplio consenso en que esa información tiene un encuadre positivo, se presenta la ciencia de manera positiva, es verdadera, pero también es insuficiente y hasta cierto punto superficial. Cuando preguntábamos por en qué medida es comprensible
o no esa información, la mayoría lo tiene claro, el 60% dice que es comprensible, pero, sin embargo, hay un 30% que dice que tiene dificultades, que es difícil de comprender la información. Hablamos ahora de salud y ciencia. Y es interesante porque la encuesta de percepción social nos permite hacer ese recorrido temporal. Y en este caso, habiendo tenido un evento tan significado como es la pandemia, hemos podido preguntar por el cambio en la valoración del sistema público de salud. Y en este caso encontramos que una amplia mayoría, hablamos del 67%, sigue haciendo una valoración positiva. Dice que la calidad del sistema público es buena o más bien buena, pero con respecto a la pandemia, a 2020, ha caído 10 puntos porcentuales, volviendo a los niveles previos a la pandemia, a los niveles de 2017. Otra pregunta, de 2018, perdón. Otra pregunta que hemos repetido en esta edición, se hizo también en 2020, es si se busca información sobre medicina, sobre temas de salud. 73% busca información, ha buscado en alguna ocasión información sobre medicina, sobre salud, pero lo interesante es a quién o a qué medios recurren cuando buscan esa información. Aquí destaca el personal sanitario, en primer lugar, el 66% dice recurrir a médica, enfermera, seguido de Internet, las redes sociales, personal de farmacia y los familiares y amigos. Hay dos datos interesantes con respecto a la encuesta de 2020. El primero tiene que ver con Internet y las redes sociales. Baja el porcentaje de aquellos que dicen informarse a través de temas de salud a través de Internet y las redes sociales. Era el 60% en 2020, pasamos al 48%. Aproximadamente una caída de 10 puntos porcentuales. Ocurre lo contrario con el personal de farmacia. En estos 2 últimos años lo que hemos registrado es que un mayor número de ciudadanos dice consultar a su farmacéutica, a su farmacéutico, cuando tiene dudas sobre temas de salud. Pasa del 20, en torno al 20% en 2020 al 30%. Y por supuesto, después de una campaña de vacunación contra la COVID-19 exitosa, queríamos comprobar cómo ha cambiado, si es que ha cambiado, la percepción y la aceptación acerca de las vacunas. Lo que nos encontramos 2 años después, la encuesta de 2020 fue antes de que empezara el proceso de vacunación, y lo que nos encontramos son muy pequeñas variaciones. Hay una aceptación mayoritaria de las vacunas y esta aceptación se mantiene 2 años después. Las vacunas son necesarias para proteger la salud de las personas. Era una afirmación con la que decían estar de acuerdo el 80% de los ciudadanos en 2020 y ahora estaríamos en el 83%. Apenas hay una pequeña variación cuando preguntamos sobre la percepción de los efectos secundarios en el caso de la vacunación infantil. Y acabamos hablando sobre apoyo institucional. En este capítulo hay una idea que la ciudadanía tiene clara, y es que el 83% tiene claro que si los resultados de una investigación financiada con fondos públicos deben ser accesibles de manera gratuita para los ciudadanos, para los investigadores. También 3 de cada 4 están de acuerdo con financiar investigación a pesar de que pueda no aportar un beneficio inmediato, porque puede contribuir al avance de la ciencia. Y acabamos hablando de la situación de España, la percepción de la situación de España en comparación con la media de la Unión Europea. Esta pregunta, que tiene una serie histórica también destacable, vemos que la mayoría piensa, en este caso el 62%, que la investigación en España está más retrasada que la media de la Unión Europea. Sin embargo, se registra una caída, aunque ligera, de 4 puntos desde 2020, y en el periodo de los últimos 10 años la caída está en torno a los 10 puntos porcentuales.
hasta aquí la presentación. Muchas gracias por su atención y ahora voy a ceder la palabra a Cintia Refojo para el coloquio. Muchas gracias, Pablo. Te cedo tu asiento. Gracias. Como decía, vamos ahora a profundizar un poco en algunos de los resultados de esta encuesta. Para ello contamos con Celia Díaz Catalán, que como hemos dicho es una de las codirectoras científicas de la encuesta. Es además profesora en el Departamento de Sociología, Método, Teoría y Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid. Con Pablo Cabrera Álvarez, que es investigador en el Institute for Social and Economic Research de la Universidad de Essex, experto en metodología de encuestas, también codirector científico de esta encuesta. Y por último contamos con Gemma Revuelta, que es la directora del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra y también directora del Máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental de esta universidad. Muchas gracias a los tres. Bueno, vamos a empezar por el principio, porque en esta encuesta, como habéis comentado, se abordan muy diferentes cuestiones en relación a la ciencia y la tecnología, pero supongo que las opiniones de la ciudadanía tienen mucho que ver con qué entienden ellos por ciencia y tecnología, ¿no? Este año se ha introducido una pregunta a propósito de esto, en el que, si no me equivoco, se pregunta a la ciudadanía con qué asocian la ciencia y la tecnología. Si nos puedes contar un poco sobre esto, Pablo. Sí, gracias, Cintia. Claro, nosotros en esta edición y en todas las anteriores hacemos una encuesta que es extensa, son unos datos de mucha calidad, muy destacados, haciendo muchas preguntas sobre ciencia. Y claro, nos parecía interesante indagar en qué entiende la gente cuando hablamos de ciencia. Y para ello utilizamos una pregunta que se había utilizado en un estudio de Reino Unido en 2019, preguntándole a la ciudadanía, cuando hablamos de ciencia, qué términos se vienen a la cabeza. Y son términos muy, muy variopintos, ¿no? Hay quien se le viene la idea de progreso, la idea de futuro, hay un 40% habla de estos temas, progreso, futuro. Hay también quien habla de la ciencia como proceso, la investigación, los estudios, los ensayos. La ciencia, la parte creativa de la ciencia está presente. Por ejemplo, hablan de la innovación, la idea, el invento, o la salud, por supuesto, y también las ciencias naturales, como la física y la química. Algo interesante es que parece que esta idea de progreso que nosotros hemos encontrado muy clara cuando preguntábamos, ¿no?, ese entender cuál es el lugar de la ciencia en el desarrollo social, es algo que encontramos en la encuesta de España, pero que en los resultados de Reino Unido, por ejemplo, no se ve claro, y que además parece que tiene que ver con el sistema educativo formal, ¿no? Las personas con más educación, que habían pasado por más pasos del sistema educativo, tienen más a identificar la ciencia como su lugar en el proceso de desarrollo social. Y bueno, esas son quizás las principales pinceladas que tenemos de esa pregunta. Pues muchas gracias, Pablo. Veo que tenemos ideas diferentes, ¿no?, aunque en general todas positivas, parece. Por cierto, voy a aprovechar que el otro día estaba leyendo los resultados de esta pregunta y me llamó la atención que alguien, cuando le preguntan con qué palabras asocia la ciencia y la tecnología, respondió literalmente el de los pelos raros de la COVID. Así que le mandamos un saludo a Fernando Simón desde aquí. Y relacionado con esto, Celia, una de las cuestiones que nos estábamos preguntando, ¿no?, es el enorme impacto que ha tenido la pandemia en muchos ámbitos de nuestra vida, y también la pandemia precisamente ha colocado a la ciencia, digamos, en el ojo del huracán, ¿no? Ha estado muy presente, y no sé si esto ha influido. Ahora esta encuesta ya es 2 años después del inicio de esta pandemia. No sé si ha cambiado o ha influido de alguna manera en la percepción de la ciudadanía sobre la ciencia y la tecnología, y en algo en lo que se note especialmente. Yo destacaría fundamentalmente 2 cosas, ¿no? Una, que efectivamente la percepción es más positiva que hace 2 años. O sea, en general hay más gente, hemos visto que hay un aumento en las personas que piensan que los beneficios de la ciencia son mucho más grandes que sus riesgos, y además que tiene que ver sobre todo, como hemos visto antes en las gráficas, con los grandes retos de
sociales, ¿no?, que vivimos, sobre todo pues, esto con acabar con enfermedades, epidemias, pero también con otros retos como el medio ambiente, ¿no?, que ahora mismo pues, son tan importantes. La otra pata en la que yo creo que se nota muchísimo el haber pasado por la pandemia y que esto ha tenido un efecto sobre la conciencia acerca de la ciencia es esa información científica que creo que bueno, pues ahora conocemos mejor para qué sirven los antibióticos, ya no se toma la amoxicilina para atacar a los virus gripales, ¿no? Entonces, o no se pide más bien, no es que se diera, sino que no se pide para hacerlo. Entonces, también el cómo se realiza pues, ese pareciego, ¿no?, a la hora de probar un medicamento, que antes pues, era una cosa como que no preocupaba tanto a la gente y entonces pues, no se conocía. Entonces, creo que eso sí que ha sido un gran cambio. Ha influido, entonces. Muchas gracias, Celia. Gemma, voy contigo. Comentaban antes en la presentación de resultados cómo Internet se ha convertido por primera vez en el principal, digamos, medio de información científica, ¿no?, científica y tecnológica. Y aunque durante los años pasados ya Internet veíamos un crecimiento enorme, es el primer año que supera la televisión, ¿no?, en el total de citas. Todos estos cambios influyen en cómo comunicamos la ciencia, ¿no?, dónde se consume la información científica, qué oportunidades o qué retos nos plantea esto, la información en Internet. Bueno, pues efectivamente el resultado de este año era muy esperable, porque no deja de ser pues, la progresión que hemos visto desde el 2002 y aprovecho para felicitar a la FECIT por permitirnos tener este retrato de esta evolución del país en estos 20 años. Viendo esa evolución, veíamos siempre pues, la comparación entre televisión e Internet, era diferente si lo preguntábamos en primer lugar o el conjunto de citas. En la población más joven ya hace tiempo que Internet había superado a televisión, pero bueno, a medida que Internet va penetrando en la sociedad y sobre todo a medida que los más mayores pues, los más jóvenes siguen aumentando de edad, lógicamente hemos llegado a esta situación de cruce. Sin embargo, decir Internet es como decir el mundo, ¿no? Pues ahí hay todo, existe de todo, existen medios de corte periodístico, es decir, medios de comunicación que tienen pues, un estilo y una manera profesional de hacer las cosas, que tienen ese filtro periodístico. También existe, como veíamos antes, ¿no?, las webs de las universidades, las webs institucionales muy consultadas, hay centros de investigación, es decir, el productor de la ciencia de manera directa también puede acceder al público, cosa que antes no era imposible, hay asociaciones de pacientes, hay muchas entidades y a la vez también hay terraplanistas, lectores de chakras, empresas que te quieren vender un producto, yo qué sé, pues para cualquier cosa. Es decir, que no es ni bueno ni malo, es la evolución lógica de la sociedad y de la penetración y de la digitalización que tenemos. En total, sí que yo me quedaría con el dato de que cada vez la gente se siente más informada, quiere decir que en conjunto hemos tenido pues, un mayor acceso a la información científica y lo más importante es que sepamos discriminar cuando una fuente pues, puede tener más interés que otra en esa transmisión. Y si me permites un detalle solamente, hemos visto este año también cómo se han cruzado las redes sociales y el vídeo como forma de acceder a la información científica. Clásicamente en los últimos años, desde el 16, en Internet había 3 medios que siempre estaban compitiendo, que eran redes sociales, vídeo y medios de comunicación generalistas. Y este año, por primera vez, baja redes sociales y sube vídeo, porque el vídeo estaba aumentando muchísimo. El vídeo ahora es un 68,1%, las redes sociales 64,9% y los medios generalistas digitales un 58,1%. Son porcentajes bastante parecidos, pero vídeo está subiendo muchísimo y eso quiere decir otra cosa. La información audiovisual, que es la que estamos viendo cómo aumenta, sobre todo en las generaciones más jóvenes, nos puede ayudar a comprender la ciencia de una manera más visual, que a muchas personas les va muy bien lo audiovisual para comprender, sin embargo es menos eficaz a la hora de hacer un análisis crítico, a la hora de interpretar. Si se fijan, yo he dicho 3 números,
¿cuántos de vosotros o cuántos de ustedes se acuerdan de esos 3 números? Imposible. Sin embargo, si lo tuviéramos escrito, esos 3 números, esos 3 porcentajes, nos habrían estado sirviendo para ayudarnos a comprender, o sea, sobre todo a interpretar críticamente aquella información. Así que ese cambio de lo audiovisual únicamente tan prominente en detrimento de todos los otros medios hay que ir con atención, porque lo ideal es tener todos los medios. Muy interesante esto que comentabas, ¿no? De cómo tenerlo en cuenta cuando comunicamos ciencia. Bueno, antes de seguir, por cierto, si alguien, por supuesto, quiere hacer alguna pregunta respecto a alguno de los temas que estamos contestando o de cualquiera de los resultados de la encuesta, me avisáis y os damos paso. Veo que de momento nadie se anima, así que yo continúo. Pablo, relacionado con esto que comentaba Gemma, con el consumo de información científica, este año se ha incluido una pregunta que habéis presentado antes en la que se le pedía a la gente que valorase la información que recibía, ¿no? La información científica que, según tengo apuntados, en general se considera positiva, verdadera, comprensible. En función del medio por el que nos informamos, ¿no? Siguiendo un poco lo que comentaba Gemma, ¿cambia esta valoración de la información? Es una pregunta muy buena porque sí, teníamos esta pregunta en esta edición para saber cómo se califica la información, ¿no? Pero tenemos ahí 2 complejidades. La primera la apuntaba Gemma, y es que cada vez nos informamos más y por más medios. Entonces, las mismas personas que se informan de ciencia por la televisión lo hacen también a lo mejor a través de las redes sociales y a lo mejor a través de un podcast. Esto por un lado. Después, por otro lado, es difícil, en este caso, nosotros que preguntábamos por la información que reciben sobre ciencia en genérico, diferenciar si la característica de las personas, si, por ejemplo, los que ven la tele hace que la información sea menos detallada por el formato, esto se debe al formato o se debe a que las personas que ven la tele tienen unas características determinadas, ¿no? Entonces, teniendo estas 2 variables en cuenta, estos 2 condicionantes, sí vemos algunas diferencias. Por ejemplo, en el caso de la tele, las personas que se informan a través de la tele valoran la información como más veraz, la perciben como más veraz. Después, por ejemplo, cuando cambiamos a detallada, las personas que leen libros o que escuchan la radio tienen esa percepción de que la información que reciben es más detallada. Es interesante en el caso de Internet cuando hablamos de en qué medida es comprensible la información, porque aquí los que consumen en Internet concretamente redes sociales, ya sean audiovisuales o a través de redes, tienden a decir más que la media que la información que reciben sobre ciencia es más comprensible, es más accesible. Y ya para quizá un apunte más, ¿no? Que es que también aquellos que reciben información a través de Internet tienden a pensar que es más excesiva que la media, más excesiva que la media. Pueden estar un poco más saturados, ¿no? Del Sí. tema informativo. Pues muy interesante. Gracias, Pablo. Si no hay ninguna pregunta, voy a continuar ahora contigo, Celia. Has hablado antes de la confianza en los científicos y en las científicas, ¿no? y en que en general entre la ciudadanía esta confianza es muy alta, pero también ha habido una cierta preocupación en los últimos tiempos hacia, digamos, la negación de hechos científicos, ¿no? Sobre todo por parte, digamos, de forma minoritaria, pero de una parte de la sociedad. No sé si hay alguna relación entre estos 2 aspectos. Sí, a ver, es una pregunta interesante y hay que tomarla con cautela, ¿no? Este análisis, porque los resultados son curiosos porque lo que valoramos como una mentalidad negacionista, que representa un 10% de la población, no es que desconfíen de los científicos sin más. De hecho, están igualmente de acuerdo con la experticia que tienen las científicas y los científicos, pero sí que vemos diferencias, por ejemplo, en que las personas con mentalidad negacionista creen en mayor medida que los investigadores y las investigadoras no miran por el interés común o que, por ejemplo, un día dicen una cosa y otro día dicen otra, ¿no? O sea, sí que lo defienden más.
Pero hay que tener en cuenta que, como dice Comtesa, para confiar en la ciencia hace falta el pueblo entero. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente la ciencia y la sociedad están integradas la una en la otra. Entonces, dependiendo de cómo son las instituciones sociales, esto también tiene unos efectos positivos o negativos en la ciencia. Y lo que sí que vemos es que las personas con mentalidad negacionista, por ejemplo, desconfían más de alguna información científica, ¿no? Sobre los datos que acaba de decir Pablo, creen en mayor medida que la información que reciben es falsa o que bueno, es incomprensible, ¿no? Ahí ya vemos también esos matices. Otro rasgo llamativo es que confían menos en instituciones como hospitales, pero también, claro, gobierno y administraciones públicas. Es decir, que hay una relación también, ¿no?, con la desconfianza hacia otro tipo, ¿no?, de instituciones. Muy interesante. Gemma, voy contigo. Comentábamos, una de las preguntas que se hacía, ¿no?, era también en relación al papel que deberían juzgar determinadas personas o instituciones a la hora de dar información científica a la ciudadanía, ¿no?, que a quién consideraban que era más adecuado para dar esta información. En ese sentido, salía de una manera muy mayoritaria que las universidades y los centros públicos de investigación se consideraban como las instituciones más adecuadas para esto. ¿Tú crees que las instituciones están jugando ese papel, digamos, que se les reclama desde la sociedad? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que hemos cambiado mucho en 20 años y que cada vez más las universidades están jugando ese papel a través de las unidades de cultura científica o de la importancia que se le da a la comunicación en los proyectos de investigación, por ejemplo, pero evidentemente no tanto como desea la ciudadanía, porque a la ciudadanía le gustaría, y eso se ve en muchos estudios de percepción, la ciudadanía en general agradece mucho cuando es el científico o la científica quien directamente le explica las cosas. Y eso también lo saben los periodistas y por eso en los artículos siempre hay las declaraciones. La declaración te da la confianza que merece. O sea, la ciudadanía tiene confianza en los científicos y por tanto piensa que quien tiene que informar son las universidades. Ojo, que no solo deben informar las universidades, porque la universidad al final es propagandista y todo lo explica bonito, lo que hace no va a poner pegas a sus métodos, ¿no? Por tanto, tiene que haber un papel también de contrarrestar ese papel propagandista en el bueno y en el mal sentido, ¿no?, en todos los sentidos. ¿Qué tiene que hacer la universidad? Pues lógicamente debería comunicar más y mejor, pero para eso hace falta, por una parte, recursos económicos que están muy escasos en la universidad. Por otra parte, hace falta que los investigadores dediquen su tiempo y eso tiene que estar bien reconocido en el currículum. Yo sé que en los últimos años se empieza a reconocer en el currículum y toda Europa, incluida España, sé que también pues, se va hacia un reconocimiento mayor de esa actividad divulgativa de los científicos en su currículum. Una vez todo esto esté bien encajado, creo que vamos a multiplicar la divulgación y la comunicación que hagamos desde las universidades y los centros. Pero todas las piezas tienen que encajar. De momento estamos empezando y aún tienen que encajar más. En relación con esto que comentabas respecto a que no deberían ser los únicos que comunican, ¿no? No sé si resulta un poco preocupante precisamente que los periodistas no se consideren una fuente, digamos, que debería informar de ciencia, ¿no? Incluso también cuando habéis mencionado la valoración, ¿no?, de las profesiones que se preguntan año tras año, en este caso los periodistas, digamos, que la valoración en relación a otro tipo de profesiones es bastante baja, pero tiene que haber un control, ¿no? También tenemos que poder controlar, no puede ser todo, digamos, una comunicación institucional. Desde ese punto de vista, no sé si lo podemos convertir casi en un marketing. Vamos, yo creo que es muy preocupante, o sea, no es que sea algo preocupante, es muy preocupante, porque los medios de comunicación básicamente tienen esa función de no solamente de transmitir el conocimiento que se va generando, sino también una actitud crítica y de detectar aquellas cosas que no están funcionando bien y explicarlas al público. Si los medios de comunicación no sirven para informar, estaríamos solamente con información que viene directamente de los productores, es decir, de los centros de investigación, universidades, ministerios, etcétera, o de cualquier otro canal informativo, insisto, que puede ser desde el terraplanista hasta el que quiere poner en duda el sistema científico, pero sin un criterio periodístico detrás. Obviamente los medios de comunicación pueden hacerlo mejor, esto lo tenemos claro todos,
y toda la vida nos hemos metido con lo mal que lo hacían los periodistas, pero claro, si lo tenemos que poner en comparación de gente que ni siquiera tiene una formación periodística y no tiene una vocación de servicio público, pues la situación es muchísimo peor. O sea, que tenemos que poner en valor al periodismo especializado, que lógicamente pues, son los que saben informar mejor, bueno, a todos los periodistas que son buenos y de calidad. Los necesitamos, ¿no? En resumen. Sí, para contrarrestar que no venga la información directamente solo de los productores. Bueno, por ahí tenemos una pregunta. Sí, pero puede ser luego. Adelante, dale. Bueno, pues nada, me está interesando. Perdóname, disculpa que te interrumpa. Si no es importante antes de hacer la pregunta, si os presentáis, os lo agradecemos. Sí, por supuesto. Genial. Pues soy Lucía Zavala y soy directora de la Fundación Junior Achievement, que se dedica a potenciar mentes emprendedoras en jóvenes a través de la innovación. Entonces, pues yo estaba interesadísima en el debate y estaba tomando mis notas y estaba a la vez un poco como cavilando, ¿no? A lo mejor está en la encuesta, pero por ahora no la habéis mencionado, entonces si ya está, me disculpo y me comentáis. O sea, le veo como que hay una falta de mención concreta a la parte de la tecnología, en concreto a la digitalización y en concreto en su relación con eso que estoy comentando de la innovación, ¿no? De vamos hacia un mundo mejor o hacia un mundo en el que el progreso no es necesariamente mejor. Y no estoy hablando de negacionismo, estoy hablando de, bueno, pues que hoy en día tenemos ya la situación en la que robots, máquinas, están sustituyendo a personas, a puestos de trabajo. Eso no va a ser en el futuro, lo es ya. Entonces, he hecho en falta un poco esas preguntas a la población en general de, ¿os da miedo esa situación? ¿Cómo pensáis que esto podría tener solución? ¿Es una cuestión de que las empresas que utilizan la digitalización paguen a lo mejor impuestos excepcionales por ello y por tanto puedan pagar esas pensiones del día de mañana de todos nosotros? ¿Cómo les enseñamos a los jóvenes cuando saben más a lo mejor de tecnología o saben dónde encontrar las fuentes de esa investigación más rápido que sus propios profesores, el chat GPT, por ejemplo? Entonces, bueno, pues me interesa mucho eso. Tengo que decir que parece que te habíamos pedido que dijeras esto porque íbamos a entrar ahora en este tema. Tengo que decir que se han presentado un resumen de los resultados, pero esta encuesta es muy amplia, aborda un montón de temas, algunos los vamos a tratar aquí. Por supuesto, todos, como comentaba Ima, van a estar publicados en la página web, tenéis el acceso a todos los resultados, pero una encuesta muy amplia y no daba tiempo a contar todo. Pero si te parece, vamos precisamente con ese tema, que una de las cuestiones que se abordan en la encuesta tiene que ver con el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad. Y comentábamos antes, aquí en Corrillo, con Celia y Pablo, ¿no?, que lamentablemente la encuesta nos ha pillado por días. Antes, cuando se realizó la encuesta fue a principios de noviembre y si no me equivoco, ChatGPT se lanzó a finales de noviembre, o sea que por días no hemos pillado ese momento. Pero sí, hay muchas preguntas en la encuesta relacionadas con la robotización, la inteligencia artificial. Celia, si nos puedes contar un poco sobre esto. Sí, bueno, como ha dicho ya Cintia, es verdad que nos hemos tirado un poquito de los pelos, ¿no?, por no haber tomado cuando el fenómeno de ChatGPT y similares pues, ha llegado a la opinión pública, porque también es verdad que con la encuesta hay cuestiones a las que hace referencia que no sé si podríamos realmente asumir con una encuesta como qué medidas tomar contra robots, etcétera, ¿no? Porque todavía yo creo que no hay un planteamiento tan claro acerca de unos y otros. Lo que sí que vemos es que realmente tanto de la inteligencia artificial como de la robotización más de la mitad habían oído hablar, ¿no?, en el momento de hacer la encuesta. Pero fíjate que la inteligencia artificial se percibía, si bien hay una ambivalencia con respecto a las dos, tanto robotización como inteligencia artificial, en el balance de beneficios-riesgos, la inteligencia artificial se echa sobre el lado de los beneficios. Recordemos que esto es antes de ChatGPT. Yo creo que esto cambiaría, pero es verdad que es una opinión y no tengo los datos claros. La robotización sí que se ve más perjudicial que beneficiosa ya en general. Poquito, es una de las tecnologías que tenemos como de las que se consideran negativas, la que menos negativa se considera, ¿no? Estarían también el fracking o la energía nuclear, pero
Claro, ¿quiénes son los que perciben mayor riesgo? Pues quienes creen que van a perder su empleo, ¿no? O sea, esto es obvio, pues quienes tienen menor nivel de estudios, etc. Por eso también hay que tener cautela, porque creo que estos resultados cambiarían ahora, porque ChatGPT no hace un trabajo manual, hace un trabajo creativo, de hecho, ¿no? Y entonces ahí cambiaría un poco cuáles son esos resultados. También vemos que en realidad cuando preguntamos a las personas si se sienten más capacitadas de cara a hacer frente o sobre todo de cara a aprovechar las tecnologías digitales, son las que menos riesgo perciben con respecto tanto a inteligencia artificial como a robotización en el empleo, ¿no? Entonces vemos que ahí sí que hay esa relación. Realmente las personas que se consideran más capacitadas son sobre todo las personas jóvenes, como ya se señala, ¿no? esa brecha generacional en muchas cosas, pero también los hombres en mayor medida, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es interesante, ver hasta qué punto, cómo incide el género ahí en esa percepción, ¿no? Pues tendremos que seguir indagando, ¿no?, con estos temas para la encuesta del año que viene, a ver si, bueno, a ver qué habrá. Totalmente, totalmente. Especialmente preguntándole a los docentes qué piensan y cómo piensan que se puede, pues un poco conciliar esa necesidad que hay para que la inteligencia artificial, si va a llegar al aula, pues... No, ha llegado. Ya ha llegado, pero ¿en qué manera vamos a manejarla en los próximos 10 años? Bueno, pues muchas gracias. Como comentábamos, hay otros temas particulares que se abordan en la encuesta. Uno de ellos también tiene que ver con el cambio climático. Y una de las cuestiones que se pregunta es sobre cómo se percibe la gravedad del cambio climático, que aunque en general la mayoría de la población lo percibe como un problema grave, ha habido una caída, ¿no, Pablo, respecto a la edición anterior? ¿Esto a qué puede deberse? Sí, nosotros en la encuesta preguntamos sobre en qué medida cree usted que el cambio climático es grave, utilizando una escala del 0 al 10. El 0 es que no es grave en absoluto, el 10 que es muy grave. Si tomamos solo los que creen que es muy grave, ese 9 y 10 de la escala, vemos, como comentaba Cintia, una caída de 10 puntos porcentuales. También es verdad, para ponerlo un poco en contexto, que la mayoría de la población está concienciada y cree que el cambio climático es muy grave. Es grave o muy grave. Si ponemos el punto de corte en el 7 en vez del 9, tenemos un 80%. O sea, está extendida la idea de que el cambio climático es grave. Pero aún así resulta llamativo que tengamos una caída de 10 puntos porcentuales entre los que creen que es algo muy grave. ¿Y cómo podemos explicar esto? ¿Qué otros datos tenemos de la encuesta? Por un lado, es llamativo porque va en contra de las tendencias internacionales que habíamos observado hasta este momento. Hay un estudio comparado de varios países que tomó medidas en 2015, volvió a preguntar lo mismo en 2021 y preguntaba en qué medida cree que el cambio climático es grave para usted en su vida. Y hizo muestra en España, hizo muestra en Grecia, Italia, Estados Unidos, es del Instituto Pew Research. Y entre 2015 y 2021 vemos que la preocupación por el cambio climático crece, y crece mucho. Y estamos hablando de cómo afecta a tu vida personal. Esa percepción, por ejemplo, en el caso de Alemania, entre 2015 y 2021 creció 20 puntos porcentuales. En caso de países como Corea o la propia España, creció 10 puntos porcentuales. Solo en uno de los países que se analizaba, que era Japón, se apreció un descenso. Entonces, claro, en este contexto de repente tenemos una caída de 10 puntos porcentuales entre los que creen que el cambio climático es muy grave. ¿A qué se puede deber? Hemos estado indagando un poco más y parece que la ideología tiene un peso en la politización. El cambio climático ha pasado de ser un tema de consenso a un tema que está en la arena política. Todos hemos escuchado a algunos líderes políticos poner en duda aspectos del cambio climático y que además tienen una orientación política concreta. Estamos hablando de la extrema derecha. Esto nosotros lo vemos reflejado en los datos. Ya en la encuesta de 2020, donde hacíamos esta pregunta, veíamos que aquellos en posiciones más a la derecha tenían
tendían a tener una percepción menor del grado de gravedad del cambio climático. Pero esa relación entre las dos variables es más fuerte ahora mismo. Tenemos el cambio climático ha pasado de ser un tema que estaba ahí, sobre el que había mucho consenso, a articular políticas concretas y a estar en el plano de la arena política. Y ahí este es uno de los motivos, quizás el principal, por el que vemos ese descenso. El cambio climático, como lo conocíamos hasta ahora, y se ve también en la comparación internacional, ¿no? En el caso de la encuesta de Pew Research en 2021, la diferencia entre los que se posicionan a la derecha y a la izquierda sobre su percepción del cambio climático en países como España, Italia, Francia o Grecia era mínima. Da igual que era de derecha o de izquierda, el cambio climático era algo muy importante y además lo reconocía la inmensa mayoría. Parece que estamos caminando más hacia el paradigma máximo sería Estados Unidos, donde hay una diferencia muy amplia entre la percepción de la gravedad del cambio climático. Y esto, el problema es que también afecta a la atribución. ¿Cuál es la causa del cambio climático? ¿Son causas naturales o está impulsado por la acción humana? Y aquí, obviamente, también encontramos diferencias. Aquellos que creen que el cambio climático es menos grave son más propensos, aunque son una minoría, pero son más propensos a decir que la naturaleza juega un papel muy importante en el cambio climático frente a la acción humana. Entonces, bueno, creo que muy preocupante, siendo muy preocupante, también quiere decir que los datos están diagnosticando el momento político y social que vivimos en torno al cambio climático. Un tema muy relevante, ¿no?, el del cambio climático. Tenemos por ahí otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Alfonso Herrero de Europa Press. Estoy mirando el informe del 2020, comparándolo con el del 2022, y veo que el interés por la ciencia y la tecnología ha bajado 2 puntos porcentuales. ¿A qué achacáis esa disminución del interés? Lo principal es que en el 2020 estábamos en el momento en el que estábamos, sobre todo muy encerrados, para empezar, y lo que fue un poco distinto fue ese aumento tan grande que tuvo la ciencia y la tecnología, el interés en ese año, ¿no? Fue algo bastante singular. Entonces, ahora hemos vuelto pues, a unas tendencias de interés como las que se iban teniendo en años anteriores. O sea, siendo alto, porque hablamos de 1 de cada 5 personas que se interesa, pero claro, en el 2020 pues, fue algo muy llamativo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, voy con la última. Te ha tocado, Gemma, a ti. Te quería preguntar, una de las cuestiones que se han comentado también tiene que ver precisamente, no estamos hablando de las implicaciones enormes que tiene la ciencia en nuestra vida, en la sociedad, en muchos sentidos. Y se han comentado los resultados sobre la participación de las personas en la ciencia, ya sea en actividades de divulgación, que comentábamos que había aumentado bastante este tipo de participación. En cambio no es tan grande el porcentaje de la intención que tiene la gente de participar en la toma de decisiones científicas. Te quería preguntar también, respecto a lo que comentaba Celia, seguimos teniendo brechas muy importantes respecto a quién participa en las actividades, ¿no? E incluso en el interés que comentaban ahora, que tiene que ver tanto con que las personas más jóvenes participan más, también participan más las personas con mayor formación, las personas de mayores ingresos. ¿Cómo hacemos para cambiar esto, ¿no? Esto supongo que tiene un impacto importante en a quién estamos llegando y a quién estamos introduciendo en este diálogo sobre la ciencia. Y supongo que también desde la comunicación científica tenemos una responsabilidad en este sentido. ¿Cómo hacemos? Bueno, evidentemente tenemos una responsabilidad, lo que pasa es que el problema es mayúsculo, o sea, el problema es un problema social y la brecha educativa de recursos económicos, y etcétera, etcétera, hace que por ejemplo, en mujeres y hombres, pues las mujeres históricamente, desde que se hizo el primer estudio de percepción social de la ciencia en el mundo, que fue en el año 57, hasta ahora, históricamente, siempre las mujeres no solamente participan en menos actividades científicas, sino que tienen menos interés, desconfían más de los científicos y de la ciencia,
y tienen menos cultura científica. Evidentemente no es biológico, no es una cuestión biológica, a pesar de que durante siglos se ha intentado achacar que había una cuestión biológica detrás. No es biológico, aquí hay una cuestión social, ¿no? Si vamos quitando variables que nos hacen discriminar cuánto de importante es que sea mujer y cuánto de importantes son otros factores, como por ejemplo los ingresos económicos, el hecho de que estén trabajando fuera de casa o solamente en casa, el hecho de que si están cuidando personas, que suelen ser también las mujeres o no, si vamos quitando todos esos factores, la brecha cada vez es menor, o sea, la diferencia entre hombres y mujeres es menor. Por tanto, desde la comunicación hay que tenerlo en cuenta, hay que intentar ir a todas partes, no solamente al barrio más céntrico, sino que también hay que ir a todos los barrios y hay que hacer acciones específicas para toda la población, fomentando ejemplos y todo lo que queramos, tanto de hombres y mujeres como de norte-sur, como personas con distintas capacidades. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta, pero la gran brecha no la podemos solucionar solamente con la comunicación científica, porque si una mujer tiene que estar cuidando de los padres, de los hijos, ocupándose de la casa y encima cuando va a trabajar le dan un peor puesto y cobra menos, poco tiempo va a tener para ir al museo y, por tanto, y menos interés va a tener o menos confianza va a tener en esa institución científica. Podemos contribuir, pero el problema es mayúsculo, es un problema de la sociedad. Con perdón, ¿eh? Gracias. Bueno, tenemos que hacer, ¿no?, desde la comunicación y también desde la propia ciencia, ¿no?, que decías antes también. Totalmente. No es biológico, pero a veces, bueno, se han dejado por ahí algunos comentarios. ¿Ibas a decir algo más? Iba a decir una cosa. La ciencia, o sea, los científicos y las científicas, no solamente debemos aprender a hablar, sino que tenemos que aprender a escuchar. Yo, por ejemplo, esta propuesta que ha hecho esta señora que me ha encantado. Vamos a ver los docentes. ¿Qué dicen los docentes? ¿Qué opinión tienen sobre las tecnologías? Los docentes son unos influencers fenomenales, como también lo son las familias. Si vamos a ver ese grupito, a ver qué opinan sobre la tecnología, a ver qué saben sobre la ciencia, y nos encontramos lo que nos vayamos a encontrar, pues podemos hacer acciones con los docentes, pero es bueno escuchar las sugerencias del público porque nos pueden dar ideas para hacer investigación. Perfecto. Ciencia ciudadana. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, Gemma, Pablo y Celia, por ayudarnos a profundizar un poco más en estos resultados. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, así que lo dejamos aquí el coloquio. Y doy paso de nuevo a Inma Aguilar, directora de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Bueno, disculpadme que vuelva otra vez aquí a hablaros. Si tuviera que hacer una nube de palabras, quitando la palabra ciencia y la palabra tecnología, donde evidentemente serían las más gordas, y además yo misma tampoco voy a usar ni la ciencia ni la tecnología para hacer esta nube de palabras, se me ocurre que podría ser personas, progreso, internet, confianza, pandemia, vídeo, vacunas, histórico, comunicación, redes sociales, universidades, ciudadanía, ¿no? Esa podría ser la nube de palabras y, como os digo, me voy a ir a la parte creativa de la ciencia y no tanto a la metodológica. Bueno, gracias Cintia, Gemma, Pablo, Celia, soy muy fan vuestra. Agradecer la confianza también social, institucional y académica que se tiene por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que eso nunca lo preguntamos, pero percibimos, aunque sea intuitivamente y a través de nuestras alianzas, esa confianza en nuestro trabajo, ¿no?, y en nuestros análisis. Felicitar, por supuesto, al equipo científico y al de Cultura Científica de FECIT, que yo creo que somos un equipazo, sois un equipazo. A la ministra de Ciencia, Diana Morán, que no ha podido llegar porque tenía que estar aquí hoy. Lo que pasa es que, como todos sabéis, han tomado posesión nuevos ministros esta mañana, con lo cual el Consejo de Ministros ha empezado mucho más tarde de lo habitual, con lo cual sigue todavía allí. Así que yo creo que en este caso es relevante, ¿no?, decir por mi parte que
agradecer también a la ministra, que sé que apoya mucho nuestro trabajo en FECIT y especialmente este estudio, ¿no? Así que ahora ya pues os toca a todos vosotros y a vosotras el seguir utilizando estos datos de la manera que os sea más interesante en el aula, en vuestras investigaciones, en vuestras decisiones, y seguir hablando con amigos y familiares, como dice la encuesta, que parece que hay mucha gente que hace eso habitualmente. Así que es toda vuestra. Gracias. Cintia, esto era tuyo. Lucía, súbete.